Esta es la historia de Suzuka y Yu Nagami, una pareja dispareja de hermanos. Mientras Suzuka es la responsable presidenta del consejo estudiantil, su hermano es un escritor de historias juveniles. Yu vivía bajo la sombra de su hermana, el desprecio de la chica más popular y el rechazo constante de las editoriales debido a que sus novelas no eran lo suficientemente buenas. Para sumar desgracias, su novela fue rechazada sobre otra de la misma temática que ganó un concurso cuyo premio es la publicación de la misma. Dicha novela fue escrita por un tal Chikaito Wano, y mientras Yu se cuestiona su rol en la industria, se lleva la sorpresa de que Chikaito Wano en realidad se trataba de su hermanita, quien utilizó ese sobrenombre para publicar su obra de manera anónima. Suzuka le pide su ayuda para encarar un gran dilema. Ella debe presentarse en la entrega de premios para recoger el suyo y conocer a la editora e ilustradora que trabajarán con ella en su novela. Sin embargo, no puede ir ya que firmó la novela bajo el seudónimo de Chikaito Wano. Al principio Yu cree que es una broma, pero cuando Suzuka le muestra el manuscrito, su sonrisa desaparece. Yu se pregunta por qué escribió una novela sobre un romance de hermanos, a lo que Suzuka se escuda en que estaba poseída por un ser extraño que la obligó a escribir, pero la realidad es que ama a su hermano más de la cuenta, como ahí en el norte. Sin cuestionarse mucho y para ayudar a su hermanita, Yu recoge el premio y acepta la identidad de Chikai. En la premiación conoce a su editora Reika Shinosaki y la ilustradora Hagegao Double Peace, quienes están dispuestas a ayudarlo e inspirarlo con sus grandes encantos. Unas semanas después, Yu conversa con la chica más popular llamada Mai Himuro. En medio de la plática, ambos descubren que son escritores y da la casualidad que escribieron la novela favorita del otro. Mai, al igual que Suzuka, debe mantener la imagen de una chica ejemplar, por lo que debe usar un seudónimo. Ambos guardan el secreto del otro y como Mai se sentía en confianza, comienza a acosar a Yu. Esto con el objetivo de mejorar como escritora, al punto de ir hasta la casa de los hermanos Nagami. La situación era tensa, pues Suzuka se sentía celosa por otra mujer en la vida de su hermano. La tensión termina por romperse cuando Suzuka alega que su hermano es una bestia insaciable, haciendo que Mai salga asqueada pero intrigada. Suzuka deja en claro que ninguna otra mujer es bienvenida, y para marcar territorio obliga a su hermano a tener una cita con la excusa de ser una inspiración para la novela. Yu acepta por el placer de ayudar a su hermanita. Al día siguiente pasean por el centro comercial y más tarde llegan a la tienda de juegos eróticos atraídos por las ilustraciones de Double Peace. Aprovechando su visita, Double Peace les muestra una historia en la que había trabajado, pidiendo la sincera opinión de los hermanos, que se muestran curiosos por los dibujos subidos de tono de su ilustradora. Pasada la cita, los hermanos deben atender las exigencias de Reika para nutrir la historia con más personajes. Aunque existe un problema, hay ciertos términos propios de las novelas eróticas que Suzuka no entiende. Él la orienta con sus dudas como el buen hermano mayor que es. Si bien Yu se esfuerza en enseñarle, no es el mejor maestro que puedas desear. Para colmo de males, Mai y Double Peace se enteran del problema y corren en su ayuda. Tras un acalorado debate, llegan a la conclusión de escribir una chica inspirada en los fetiches de Yu. De esta forma las tres compiten para darle las mejores ideas al brillante y talentoso escritor. Pero los problemas no terminan ahí. Reika exige el siguiente manuscrito. Los hermanos discuten y se distancian por diferencias creativas. Yu finalmente descubre que debe madurar y dejar a su hermana escribir su novela como ella quiere.
quiera. Con la rienda suelta, Suzuka escribe como si le fuera la vida en ello, sintiendo que el mundo es suyo. Con el siguiente capítulo entregado, los hermanos saborean las mieles del éxito. Y si bien la fama es agradable, tiene un precio representado en las convivencias y firmas de libros. En otra firma de libros, Yu conoce a la autodeclarada mayor fan de Chikaita Wano llamada Sakura Minazuki, una actriz de voz interesada en ser la protagonista de la novela de Suzuka y Yu en la adaptación al anime. Unos días después, Mai encuentra un manuscrito de pésima calidad, similar a uno que rescató de la basura de los Nagami, comenzando a sospechar del talento de Yu. Rápidamente, Suzuka idea un plan para aparentar que Yu es un amante avesado. Para cumplir con su objetivo, tienen una cita aparentando ser muy felices y cercanos, con el desinteresado objetivo de ser observados por Mai. Convenientemente, en el transcurso de la cita, Double Peace los encuentra al mismo tiempo que Mai y Sakura. Como lo que vio no la convenció, Mai los invita a su casa en la playa para divertirse todas con Yu y de paso descubrir al verdadero Chikaito Wano. Yu la nota extraña después de la firma de libros, como alejada y absorta en sus pensamientos, por lo que le seguirá el juego en ese destino paradisiaco. No obstante, como buen episodio de playa, es una parada obligada hacia el fanservice, jugando y manipulando los deseos impuros y perversos del prota. Siguiendo con los clichés, nuestros protagonistas se divierten en el festival de verano de la playa, pero esto no es impedimento para Mai, que finalmente encara a Yu poniéndolo a prueba. El juego, por su honor, consistía en escribir una escena de su novela sin ningún tipo de ayuda y bajo la mirada de Mai. Yu se siente aterrado, confundido y pequeño ante su jueza y verdugo, pero afronta el desafío con una maestría digna de un experto. Esto no se debe a un talento oculto, más bien fue un plan de Suzuka que está 13 pasos delante de sus contrincantes. Su plan era simple, hacer que Yu memorizara una escena para replicarla de memoria. Con la victoria de Yu, Mai se quiebra por el miedo que siente en caso que su popularidad decaiga después de la adaptación de su novela, rogándole que comparta sus secretos para hacer historias tan llenas de vida y sentimiento, por lo que le aconseja a Mai: el escritor debe visualizar su concepto, abrazar el personaje, debe oler el personaje, debe lamer el personaje, debe lavar el personaje, debe velar por el personaje y debe ser el personaje, quitando de a poco la cruz de su espalda. Un tiempo después acuden a una convención donde se encuentran Mai, Sakura y Double Peace. Para sorpresa de esta última, se encuentra con sus rivales Haruna y Akino, un par de hermanas escritoras y dibujantes que atrora fueron amigas de Double Peace. Haruna suelta una sarta de insultos sobre el trabajo de Double Peace, reavivando el conflicto, saliendo herido el trabajo de los hermanos en el proceso. Suzuka no se queda de brazos cruzados y las reta a una competencia de escribir la mejor novela. Si ganan, las hermanas se disculparán. Si pierden, los hermanos dejarán de escribir. Double Peace se siente halagada por la ayuda. En agradecimiento, será un apoyo para ambos en este reto. Si bien la ayuda es desinteresada, la artista pide como condición que cumplan un par de fantasías para aterrizar unas ideas de forma sádica y curiosa. Tras esta bochornosa y continuando con la preparación, vuelven a meterse en el papel. Para conseguir la mejor fidelidad, tienen una cita en el colegio de Suzuka, divirtiéndose como nunca lo habían hecho. Aunque hay un imprevisto en la cita, la obra de la escuela se quedó sin protagonistas, por lo que los hermanos son llevados para terminarla. El papel es simple, una pareja de enamorados que se confiesan frente a un público extasiado. Suzuka se entusiasma demasiado en el papel de confesarse y la interpretación le sale muy natural, pero antes de meterse demasiado en el papel, son interrumpidos por Haruna y Akino para recordarles que tienen una competencia pendiente. Las cosas van de mal en peor cuando Suzuka enferma previo a la fecha de entrega.
llega, Yu cuida de su hermana para que se mejore pronto y llama a Double Peace para bajar la carga de trabajo de Suzuka. Pero esto no es de mucha ayuda, ya que Yu no puede escribir algo bueno y Double Peace no puede dibujar algo más suave. Fruto de sus conflictos nacidos a raíz de la pelea con Haruna y Akino, se desborona sobre Yu. Este convierte sus frustraciones en el material perfecto para erigir una obra monumental. Finalmente Suzuka se recupera justo a tiempo para representar su novela en la convención y cumpliendo con la competencia. La batalla empieza igualada para ambas parejas de hermanos. Los asistentes son silenciosos jueces que no avalan ni condenan las obras, solo exponen las virtudes de las mismas. El día termina dando como ganadores a nuestros protagonistas frente a la mirada atónita de sus rivales, finalmente reconciliando a Double Peace con Haruna y Akino, ganándose el respeto de estas últimas. Paralelamente, los hermanos se alegran por la adaptación de su novela, que resulta una realidad palpable. Anteriormente Sakura dejó en claro que quería el papel de su hermana en la adaptación. Para cumplir su promesa, se muda a la casa de Yu para encarnar a su personaje. La decisión de vivir con Yu no fue solo un simple capricho, más bien una consecuencia de pelearse con su hermano y no tener dónde vivir. Para colmo de males, a Yu se le junta el ganado en una noche, lo que no lo deja dormir, dejándolo cansado para la junta con los productores del anime. Y complicando más las cosas, el director increpa a los hermanos por no tener claras sus intenciones, culminando la discusión con el director metiendo mano en su obra. Las cosas solo van de mal en peor para Yu. Sus esfuerzos para mantener oculta a Sakura se van al garete en un segundo. De cierta forma, Sakura se escuda en su mala relación con su hermano para quedarse más tiempo, argumentando que los ayudará a encontrar la dirección que el director les pide. Sin embargo, Suzuka no pondrá fácil su lugar como la hermana favorita, retándola a un duelo, no sin antes invitarlos a su programa de radio previo al duelo para entrevistarlos y conocer más al exitoso autor y a su hermana. Aunque la entrevista no es lo que Sakura esperaba por las respuestas de Suzuka, haciendo quedar a la usurpadora en ridículo. Tras esta victoria, Suzuka da inicio al duelo. Quien logre ganarse el afecto de Yu será la hermana favorita y la otra deberá partir con el rabo entre las patas. Las cosas se ponen más raras cuando el resto de las chicas se unen para fingir unirse al duelo por la hermana favorita. Si antes se juntó el ganado, ahora todo el harem se pelea por tener un pedacito de Yu, usando sus mejores técnicas para sentir su calor y afecto. Pero no importa qué tanto se esfuercen, la hermana verdadera tiene el corazón de Yu y la promesa de siempre protegerla. La calidez que encuentra en el corazón de Yu la inspira y arma de valor para confesar sus sentimientos hacia su hermano. Aunque Sakura se adelanta, la hermana corre desconsolada, atrayendo por fin la atención de su hermano, que corre tras ella despavorido. En su viaje hacia la redención, llegan al mismo lugar donde se juraron quererse y protegerse sin importar nada. Yu la encuentra en el mismo lugar y con la misma gente, para por fin confesarse los sentimientos que han cargado desde el principio, demostrándonos que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí, todo muy raro. Volvamos al ruedo. Sakura agradece haberla acogido, despidiéndose sin dar explicaciones. Asimismo, los hermanos vuelven a reunirse con el director y los productores para negociar de una vez por todas la adaptación. Esta vez, Yu es más dueño de la situación, desarma los argumentos del director como rompecabezas de niños, dejando en evidencia las frustraciones del hombre y su profundo deseo de tener una relación como la de los hermanos. ¿Y por qué está celoso? Esa hermana no es otra que Sakura, quien acompañada por las demás chicas auxilian a los hermanos, dejando en claro que no dejarán que nadie modifique sus personajes. Todas celebran que triunfaron. Sobre todo, Suzuka siente que su hermano solo tiene ojos para ella y nadie más. ¡Qué bonita relación de hermanos! Sumado a esto, Double Peace se encarga de reunir
reunirlos nuevamente para mostrarle un juego de realidad virtual que había desarrollado. Es un juego de mesa con reglas curiosas. Las chicas competirán para quedarse con Yu y robárselo a quien lo tenga cuando exista la oportunidad. En pocas palabras, las chicas competirán y Yu será el premio. El juego comienza con una cinemática muy realista que crea un sinfín de situaciones, como recién casados, profesor o un simple baño cálido entre hermanos. No obstante, ninguno recuerda lo que pasó porque el juego les borró la memoria. Sin embargo, Double Peace le presenta un nuevo juego que tiene como objetivo el rescate de Suzuka. Las reglas del primer escenario son simples. Debe vestirla antes de que se acabe el tiempo, poniendo a todos en una batalla contra el tiempo, enfrentando los valores de ambos. El segundo escenario es una situación de rehenes. Yu la rescata, pero para salvarla debe quitarle la bomba que se encuentra en su cuello. La única forma de salvarla es estimulando a su hermana hasta su límite, pero en el mundo real su recompensa no llegará por un malentendido, demostrando hasta el último momento que no importa cuánto peleen los hermanos, siempre se tendrán el uno al otro en los momentos más complicados. Yo soy el Dr. E. ¿Y tú? Tú eres sexy.